Hola, bienvenidos una vez más a este episodio de su podcast favorito, Palabras Negras. Hoy me encuentro con dos compañeras que trabajan mucho el tema del derecho a decidir. Estamos con Eli Mosquera y Nao Chalá. Eli, bienvenida. Ya me presentaste. Yo soy Eli, acompañé a abortos durante casi 7 años en una organización feminista nacional aquí en Ecuador. Y nada, ahora que soy parte de la movida antirracista, con Nao queremos activar el eje de derecho a decidir en la movida antirracista. Hola, soy Naomi Chalá y sí, como Eli lo dijo, ahora queremos activar el eje de derecho a decidir en la movida antirracista. Y bueno, hace 1 año y medio hago producción de contenido sobre derechos sexuales y reproductivos y el derecho a decidir. Bienvenidos a este episodio. Estamos muy felices y contarles también que este episodio es un especial de aborto por el 28S, el Día de Acción Global por el Derecho a Decidir. Así que estaremos conversando hoy justamente de esta temática y partiendo de algo que es muy interesante y que generalmente no se plantea mucho, como que no se pone en disputa, que va en relación a la práctica o el derecho a decidir desde las poblaciones afrodescendientes, desde las mujeres afrodescendientes. Y para esto quiero comenzar con algo interesante y también invitarles a leer un artículo que escribió nuestra compañera y amiga Génesis Anamonó sobre justo esta temática. Lo pueden encontrar en internet. Y aquí tengo que decir y repetir sus palabras y citarla textualmente, y es que antes que feminista el derecho a decidir fue afrodescendiente y es afrodescendiente. Entonces, a partir de ello, conversar con ustedes y justo que empecemos a conversar cómo es que el aborto como práctica ancestral afrodescendiente y cuál es la importancia en la historia y en el futuro. No sé quién quiere empezar. Bueno, creo que diré que primero el aborto, derecho a decidir, es considerada como una práctica ancestral para las comunidades afrodescendientes porque está presente desde antes de la forma en la que la conocemos ahora, de la forma en la que la han implantado o la ha implantado el movimiento feminista. Como entendemos, sobre todo el movimiento feminista hegemónico, ¿no? Ahora tratan de traerlo al hablar de aborto interseccional. Amigos, no digan aborto interseccional. La interseccionalidad es solo un enfoque, no es un tipo de feminismo. Entonces, creo que cuando hablamos de aborto ancestral o aborto como práctica ancestral de las comunidades afrodescendientes, nos remontamos a la época de la colonización, ¿no? Y cómo nuestras ancestras descubrieron a través de las hierbas y el acompañamiento también mismo entre las personas y mujeres esclavizadas, cómo descubrir como este corte, o no quiero decir como abortar, ¿no? O eliminar, sino como dejar de reproducir la mano de obra esclavizada en esa época. Entonces es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de aborto como práctica ancestral para las comunidades afrodescendientes. Tratar de dejar de reproducir mano de obra esclavizada, porque es importante recordar eso, ¿no? Que las mujeres afrodescendientes durante la colonización no éramos consideradas mujeres. Las personas con capacidad de gestar durante la colonización no éramos consideradas personas, éramos un animal más, entonces nos hacían reproducir en masa. Eso. Y como, solo quiero agregar, como todas estas reflexiones que hay, que creo que están bien plasmadas en el artículo de la gente, hay como también otro enfoque, digamos, en el que ahora se plantea como comenzar a hablar de aborto antirracista. Entonces, sí, justamente lo que dice Leona, o sea, como la educación y todo lo que tenemos que hacer como en nuestra vida diaria, como lo que decía Lois también en el episodio anterior, o sea, reconocer qué cosas del colonialismo están todavía vigentes. Entonces, justamente poder también entender cómo el aborto para nuestras ancestras era igual una estrategia de resistencia. Entonces, sí, no me parece coincidencia que quiera quitarse como justamente este carácter del aborto, también dejando de lado como el efecto en la acción y la inacción que ha tenido desde Estado, organizaciones civiles, sociales, el no tomar en cuenta que ni siquiera hay como tantas cifras sobre las repercusiones que hay en que los abortos estén en donde están aquí en el país específicamente para la comunidad negra o afrodescendiente.
Claro, y de las cosas que mencionan es, digamos, bastante interesante también como remontarnos a la etapa de la colonia, que siempre hacemos referencia a eso, pero también mucho, digamos, bueno, de los pocos estudios que se han realizado en donde entran mujeres afrodescendientes en relación al derecho al decidir, las cifras dicen que el 40% de las mujeres que son criminalizadas por justo acceder a este derecho, poner en práctica este derecho, son mujeres afrodescendientes. Entonces ahí también quisiera su reflexión alrededor de eso, porque se habla mucho de que las mujeres negras son quienes más abortan. Inicias tú, inicio yo. Es que es gracioso. Ajá. Ya, no sé, es que son tantas cosas que ya se han dicho en los otros episodios que es como, no me acuerdo quién dijo esto, pero hay cosas que son tan ridículas que ya solo queda reírse. Entonces no es así como que somos las mujeres negras las que más abortamos, sino a las que más se criminaliza por, no sé, no la calidad, sino la condición en la que se accede a esos abortos. Sí, es justo eso. Creo que no se habla de aborto interseccional, sino debería decirse aborto con enfoque interseccional. Cuando hablamos de aborto con enfoque interseccional, notamos estas particularidades. ¿Por qué consideran que son las mujeres afrodescendientes las más criminalizadas por abortar? Es simple. Somos las más perseguidas por el perfilamiento racial, somos a las que más han empobrecido el sistema, entonces no tenemos como las condiciones que tienen las mujeres blanco-mestizas, principalmente para ir a abortar, como siempre digo, ¿no? Para ir a abortar o ejercer su derecho a decidir con el amigo médico de papi que no te va a ir a denunciar. O también siento que es por todo el estigma que yo entiendo que el movimiento feminista trata de hacer como toda esta ola para las despenalizaciones, pero en el lado de las mujeres afrodescendientes lo que ha llevado a hacer es que las prácticas que nosotros ya teníamos como prácticas ancestrales se vuelvan prácticas criminalizadas. Entonces también entra ahí, ¿no?, la cuestión de si es que no viste, si es que tus agendas pro aborto, tus agendas pro derecho a decidir no tienen un enfoque interseccional, no estás viendo como estas otras cosas que ocasionan, que es la criminalización. Si nosotros no tenemos acceso a la justicia, tenemos alto índice de perfilamiento racial, siento que esas son las dos cuestiones que cruzan, y no tenemos el privilegio también de acceder a la salud, porque en Ecuador acceder a la salud es un privilegio, acceder a un aborto sin ser criminalizada es un privilegio de clase y es un privilegio de raza también. Entonces siento que de ahí deslindan esas altas cifras, y es justo lo que mencionaba él y lo que mencionaba Michelle. No somos las que más abortamos, somos las que menos acceso a la justicia tenemos, las que menos acceso a la salud tenemos, y por ende somos las más criminalizadas por abortar. Claro, y aquí siguiendo, digamos, con con el tema, ¿no?, de cómo ha sido una imposición más bien colonial y cómo las mujeres afrodescendientes han resistido a través de esta práctica del aborto para evitar reproducir mano de obra esclavizada. Si bien es cierto, se ha implementado y ha intercedido como mucho la religión, pero también en comunidades afrodescendientes, ¿no?, que digamos, te pone como la culpa, ¿no? Cuando decimos que la culpa es colonial, te impone la culpa por querer acceder a este derecho que es fundamental para los cuerpos de las mujeres. Y entonces ahí preguntarles cómo justo ha ido evolucionando la percepción y la práctica del aborto en las comunidades afrodescendientes a lo largo del tiempo, considerando también mucho la llegada de la religión, ¿no?, y la imposición de la culpa. ¡Qué difícil! Bueno, yo no puedo como responder tanto desde la historia del pueblito porque no tengo esa formación. Pero como cuando comencé a acompañar abortos, sí intenté también entender justamente las repercusiones que tenía por el lado de la iglesia, como de el estigma que se impone con todo el dogma, etcétera, etcétera. Pero aún así, hoy que venía para acá, yo me quedé pensando como, ¿cómo voy a responder esta pregunta? Y pensaba justo que, o sea, hay como muchas instituciones, ¿no?, que tienen su historia colonial, que han tenido un montón de repercusiones que ya hemos hablado en los otros episodios, véanlos todos. Pero pensaba justo en que todas estas instituciones también tienen sus dispositivos, como sus formas de operar y sus efectos específicos para nosotras las personas afrodescendientes. Entonces sí me quedaba pensando más bien como en qué momento comenzó la Iglesia Católica, digamos, a hacer toda esta persecución.
Y pensando en el país, yo más bien me hacía la pregunta de en qué momento de nuestra historia ya aquí, bueno, no solo en Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, esa persecución no sé qué palabra utilizar, como se quedó ya dentro de nosotros por todo el sincretismo que hay, ¿no? En qué momento todo este pensamiento colonial de la iglesia ya pasó a formar parte de nuestras prácticas de alguna manera. Porque, claro, lo que decía la Nao, o sea, el aborto ancestral es para mí una estrategia de resistencia, ¿no? Que a partir de todo este tema de la ley de vientres ya creo que encontramos la manera también como de entre nosotros, compartir este conocimiento justamente para no reproducir mano de obra. Y, o sea, sí me queda con esa duda de cuándo fue que dejamos de compartir esto, cuándo fue que el imperio, no mentira, que la colonia pudo frenar, digamos, que podamos compartir como toda esta sabiduría ancestral. Y bueno, no sé si es que en serio está como impregnado, no sé qué palabra utilizar, pero ya interiorizado más bien, como dentro de toda la adaptación a la religión que tenemos las personas afrodescendientes. O sea, esa duda tengo yo, porque no sé cómo explicarlo, cómo responder tu pregunta. Yo creo que tiene que ver con la alienación. Bueno, yo veía en Netflix este documental de Roe versus Wade, y hay una parte, ¿no? Ya me voy a acordar como el minuto específico, que habla de en qué momento, que es lo que mencionaba la Eli, la Iglesia Católica se puso a la persecución de las abortistas o asesinas, como nos llaman, ¿no? Entonces, las matabebés. Y justo dicen que en realidad de lo que yo puedo ver y hacer un pensamiento crítico, en realidad no viene de una idea de protección de la vida desde la concepción, ¿no? Real, como en este siglo, ¿no? Porque en las constituciones anteriores ya se había establecido, legalmente ya se hablaba de protección de la vida desde la concepción, pero no es que hablaban de aborto. La ley tiene muchas interpretaciones, eso es lo que hacen los abogados, interpretar la ley. ¿Y qué pasa, no? Que en Estados Unidos las iglesias cristianas, las evangélicas, las protestantes prestaban el servicio de aborto a las mujeres. Tú podías llamar a tu iglesia, la iglesia tenía la clínica, tú accedías. Entonces, ¿qué pasó? Lo de siempre. Las mujeres, al ver que en esta nueva religión o en esta iglesia protestante tenían derecho a decidir, empezaron a cambiar de religión, no transmutan. Además de que Estados Unidos ha sido muy protestante siempre, no más que a lo católico. Y es aquí cuando la Iglesia Católica instaura todo el movimiento pro vida. ¿Por qué? Porque les feligreses se les estaban yendo. ¿Y cómo te vas a ir pues a una iglesia tan permisiva si hay que proteger la vida desde la concepción? Entonces yo sí siento que todo este entramado de la provida y todo se instauró desde el capitalismo. Siempre tiene que ver con el capitalismo. El no dejarnos decidir siempre tiene que ver con el capitalismo, y como bien lo decían Eli y Michelle, tiene que ver con una herencia colonial. Entonces, ¿cuál ha sido como este cambio en las prácticas? Creo que las poblaciones afrodescendientes hemos tratado de sincretizar muchas cosas. Como ustedes decían, la influencia de la iglesia es muy, muy grande aún en la población afrodescendiente y fuera de ella. Entonces pasamos de que nosotras lo veíamos como resistencia, las ancestras lo veían como resistencia, a tener esta influencia del imperio, como bien lo dijo la Eli, y bueno, ya cambia el discurso, ¿no? Porque todos queremos ir al cielo. Yo siempre digo eso. Cuando a todos nos enseñaron qué es el cielo y qué es el infierno, todos queremos hacer cosas para ir al cielo. Entonces, si quien tú crees, en quien tú confías, en quien cada 8 te está diciendo las cosas que debes hacer para ir al cielo, porque eso también hay que tomar en consideración. La iglesia tiene un aparataje muy grande, y es que todos los domingos concentra un montón de gente a escuchar el mismo discurso. Te enseñan a no cuestionar, ¿no? Eso es importante. Entonces, siento que más allá de callar la voz de resistencia, lo que nos enseñó la iglesia es a no cuestionar. Y al no cuestionar, pues no puedes regresar a tus prácticas ancestrales, porque ¿cómo esas prácticas? Si yo te estoy diciendo que esto es así, claro, y tú quieres ganar el cielo, no ir al infierno, pues eso es lo que tienes que hacer. Claro, o sea, de las cosas que mencionan, también me surge como justo
otra duda, porque se plantea aquí también la democratización de la información que tenemos en relación a, digamos, el derecho a decidir o cómo poder acceder al derecho del aborto. Y ahí que puedan plantear como justamente eso, o sea, cómo es que tenemos una iglesia, como dicen, ¿no?, que tiene un gran aparataje, que concentra gran cantidad de gente, y no solo los domingos, ¿no? Ya ve, cada festivo la gente va a la iglesia, entonces ahí tienes el cura que te está diciendo que no, porque te vas a ir al infierno constantemente, y luego tienes en la casa la tía Provida que te está diciendo que no, que constantemente te vas a ir al infierno. Y entonces, ¿cómo realizar, digamos, como un trabajo, claro, justo de presentar esta información para hablar con las mujeres, con las niñas de comunidades afrodescendientes y decirles, no, lo que la iglesia te está diciendo, no digamos que no está bien o que es mentira, sino... Es su interpretación. Exacto, exacto. ¿Cómo poder hacer eso? Qué difícil. Bueno, en el tiempo que yo acompañé, igual como que muchas mujeres llegaban con muchísima culpa, ¿no? Como, esto que estoy haciendo está mal, pero mi proyecto de vida, etc. Entonces yo sí pienso que tampoco creo que hay que ser insensible, ¿no? Llegar y justo lo que dices tú, llegar y decir, eso está mal, Dios no existe, cosas así, no. Hay que... Yo por lo menos no tengo ese tipo de crianza, o sea, yo ya a duras penas sé cuáles son los 10 mandamientos, porque mi crianza no ha sido católica, ¿no? Pero entonces sí, claro, como pensando autocríticamente, en ese momento cuando las acompañadas que yo recibía tenían estos sentimientos de culpa, sí intenté como entender de dónde venía, o sea, en qué parte de la Biblia dice que tú no puedes abortar, o... en qué momento de la historia, porque yo también tengo esto de que entiendo las cosas y las veo lineales, entonces como hacer un salto para atrás y ver en qué momento de la historia occidental, ¿no? Comienza a pensarse en el feto como si pudiera vivir independientemente de si está en el cuerpo de la madre, etc. Todas esas cosas que ya tienen que ver como con lingüística. Eso. O sea, creo que hay que hacer un trabajo de sensibilización primero nosotras mismas si es que no tenemos esa formación, para de ahí partir y pensar como en las necesidades propias de las mujeres. Yo vuelvo con mi respuesta luego de la pausa, perdón. Ya estamos de vuelta en este episodio de su podcast favorito, Palabras Negras. Y bueno, estábamos conversando en relación a el derecho a decidir y bueno, nos quedamos en justo cómo democratizar la información para que las mujeres o personas gestantes puedan acceder a ese derecho en las comunidades afrodescendientes. Ya, yo creo que va por dos vías. Y la primera, justo cito, tal vez mal, a Bell Hooks, pero ella dice que es necesario empezar a tener una pedagogía que enseñe a las personas a tener un pensamiento crítico. Creo que de ahí parte todo. Cuando enseñamos a las personas a tener un pensamiento crítico, indirectamente les estamos enseñando a cuestionar, a formar su propia opinión sobre sucesos, sobre cosas, sobre información. Entonces yo creo que esa es la primera vía. Que no nos han enseñado a formar un pensamiento crítico. Creo que lo que nos han vendido siempre ha sido nacer, crecer, reproducirse, morir, trabajar, morir. Y nunca nos han dicho, ¿no? Como que hay otras formas en las que podemos vivir y casi siempre estas formas están vistas como las marginadas, como... no, esa parte de la población no, que somos las feministas, las abortistas, las antirracistas, sí, los anticapitalistas, ¿no? Como los marginados que nos han visto así, ¿no? Entonces creo que la primera es esa, como instaurar este pensamiento crítico, partir de ahí para que las personas a las que se quiera hacer sensibilización sobre el derecho a decidir puedan formarse su propia idea. Y la segunda, que justo tú lo dices, Mish, y es como democratizar la información. Creo que esa democratización de la información tiene que estar centrada en la experiencia de la usuaria o en el desarrollo de esa información desde la persona a la que quieres que consuma. ¿Por qué? Porque existen un montón de tecnologías, nosotras sabemos que existen un montón de textos, nosotras sabemos que existen un montón de recursos, pero la gente, o las personas más bien, que están en el territorio y que son quienes no tienen ese acceso a la información,
porque no hay acceso al internet, porque tienen que usar su tiempo para sobrevivir más que para leer un texto sobre aborto. Entonces siento que es eso también. El democratizar también tiene que ver con centrar la información o la experiencia en cómo vas a divulgar esa información en la usuario, en la persona a la que quieres. Porque no podemos hablar de querer ir a hacer charlas de sensibilización con mujeres en territorios afrodescendientes que tal vez no tienen acceso al internet o a una computadora. Entonces hay que hacer una democratización de la información sobre derecho a decidir centrada en las personas, más que en seguir produciendo, porque para mí eso también tiene que ver con capitalismo. Sigues produciendo, la academia sigue haciendo, sigues desarrollando herramientas, tu organización sigue lucrando, tu organización sigue teniendo reconocimiento, pero las cifras de violación, las cifras de criminalización siguen ahí en aumento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos produciendo información, que estamos haciendo trabajo por el derecho a decidir, pero como lo decía a mí, esa información, ese trabajo no está siendo democratizado. Entonces son esas dos vías para mí, junto a la que decía él, reconocer primero a la población a la que le estás hablando y no ir de entrada como decíamos, no, Dios no existe, no, no eres asesina, no, sino entender de dónde viene eso, ayudarles a formar un pensamiento crítico o guiarles en la formación de un pensamiento crítico para que cuestionen y al final darles la información acorde a sus necesidades. Si no tienen acceso a internet, pues haz panfletos impresos y anda a dejarles, eso sí pueden hacer. Si tienes una comunidad que no está alfabetizada, ¿cómo esperas que lean información sobre aborto? Entonces siento que es en esas vías. Sí, es fundamental las cosas que mencionan aquí y me parece sumamente importante esta conversación porque justamente nos salimos y como que analizamos estas otras aristas que generalmente desde los feminismos, sobre todo el feminismo hegemónico, no se analiza y sobre todo también esto de este movimiento, ¿no?, de marea verde, siento que tampoco están analizando como muy a fondo las cosas que menciona Nao y que menciona Eli. Entonces ahí también hacerles una pregunta acá polémica de sobre realmente este movimiento de marea verde que se formó abarca a todas las mujeres en su diversidad y a las personas gestantes, o qué pasa con este movimiento. Fuertes y contundentes declaraciones. No. Primero, sí, no, o sea, cuando ves un panel, en cualquier panel que hable sobre feminismos, ahora cumplen lo que bien dice la cuota racial. Ponen una persona negra, una persona indígena, una persona de la comunidad LGBTI. Y ya cumplieron. Pero ojo, esas personas casi siempre tienen que sentarse ahí a reproducir el discurso hegemónico. Porque donde te sientes ahí a cuestionar lo que están haciendo, chao, te anulan, no existes, ¿no? Te banean. Entonces siento que no. ¿Y por qué no? Porque desde dónde se forma ese movimiento. Es como lo dice Yudelkis Espinosa, o sea, sí, totalmente. Hay un A, B y C y D cuando hablamos de feminismos o de la lucha por el derecho a decidir. Y las personas hegemónicas solo le ven el punto A. Y obviamente, porque la mayoría de sus necesidades están cubiertas, ¿no? No es que las mujeres afrodescendientes o las mujeres indígenas o las personas con capacidad de gestar que no tienen tantos privilegios o que no tienen privilegios, no queramos hablar de estos temas. Estamos luchando por sobrevivir. A ver, el enfoque interseccional del que tanto hablan, del que tanto dicen, del que tanto se han lucrado y siguen metiendo en su agenda sin entender, les tienen que decir que tienen que considerar todos los espectros de opresión. Y no es que nosotros no hablamos de derecho a decidir solo porque no queremos, sino porque tenemos que estar antes en otras luchas que son más o son prioritarias para nuestras existencias. Si las mujeres afrodescendientes ya veíamos el aborto como una práctica ancestral, ya lo veíamos así, no estaba estigmatizado, no era algo como prohibido o estaba como en un código penal para nosotros, no es nuestro A en la lucha. Claro. Tenemos que solventar las otras cosas que afectan a nuestras poblaciones y que luego nos van a ayudar a acceder a un derecho a decidir sin que la criminalización venga de lado, porque es lo que decíamos antes. Obvio, si no lucho por el acceso a la justicia por las mujeres afrodescendientes, el acceso a la salud por las mujeres afrodescendientes, ¿cómo primero quiero luchar por el derecho a decidir? Si ya acceden al derecho a decidir y siguen siendo estigmatizadas en un sistema de salud y siguen siendo estigmatizadas por el sistema de justicia, van a seguir siendo criminalizadas por el derecho a decidir. Entonces, la respuesta para mí es no, porque no nos dejan hablar
sus agendas, no nos dejan formar parte de sus agendas. Siguen haciendo estas prácticas tokenistas que es siéntate ahí para que se vea interseccional el panel, siéntate ahí para que se vea interseccional la mesa. Metamos unas figuras de mujeres negras o mujeres diversas en las portadas y en las gráficas para que vea que todas estamos incluidas. Pero en el discurso y en la práctica, no. Claro, hay una distancia abismal, ¿no?, entre el discurso y la práctica. Sí, creo que también responde como a, no sé qué palabras, a la configuración de los movimientos sociales, o sea, como hay una deuda inmensa con el movimiento afrodescendiente en todo, que justo es lo que estás diciendo tú, ¿no? O sea, es como, ¿cómo peleo por una cosa si no tengo la otra? Todo va de la manito, o sea, si la educación para las personas afrodescendientes aquí es, ya lo vi también de un artículo al respecto, si la educación aquí está en las condiciones que sabemos, ¿no? O sea, no es nomás como que de un momento para el otro vamos igual así a llegar a meter cosas en la cabeza, como llegar, como las feministas, con un pensamiento urbano, netamente urbano, a las comunidades para luego igual utilizar términos que quizás nunca en la vida se habían escuchado. O sea, no sé, yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que yo escuché la palabra aborto, pero fue grande, o sea, adolescente, me parece. Y también como el entorno en el que uno crece también viene acompañado como de historias bien violentas. Ajá. Sí. Contadas por personas blancas. Exacto. Y eso es sumamente difícil y es que claro, en relación a lo que decía Nao, o sea, el racismo, porque aquí entra mucho el tema del racismo, el racismo nos retrasa mucho a la población afrodescendiente, retrasa mucho a las mujeres, porque claro, mientras el resto de la sociedad sigue avanzando, incluso el resto de mujeres que no son racializadas siguen avanzando, nosotras nos quedamos atrás, porque claro, mientras el resto de mujeres que no son racializadas acceden a educación, nosotras seguimos peleando por tener mayor acceso a educación, una educación que sea de calidad, donde no sufras violencia racista, entonces y así al agua, exacto, a comer, exacto, o sea, lo cosas mínimo. tan básicas, exacto, como cosas tan básicas, derechos fundamentales básicos, seguimos todavía ahí constantemente en esa lucha constante mientras el resto de la sociedad sigue avanzando, claro, y nosotros nos seguimos retrasando, entonces ahí, claro, decimos que en ese sentido también el racismo nos retrasa mucho. Y aquí también considerando que ustedes trabajan mucho con este tema del derecho a decidir, y aquí plantearnos también poder discutir sobre los desafíos y las barreras a las que se enfrentan las personas afrodescendientes cuando buscan un servicio de aborto, ¿no? Creo que ahí te dejo empezar como acompañante, creo que tu experiencia es directa, amiga. Ay, bueno, yo soy de Esmeraldas, ¿no? Ya no se me ha de notar, pero bueno. Cuando yo comencé a acompañar estaba viviendo en Esmeraldas y las mujeres que llamaban, no sé, creo que cuando yo comencé serían unas 2 mujeres al año, así, de Esmeraldas, llamaban a la línea. Entonces sí, creo que el acceso a la información y luego a qué información accedes también, o luego, no sé, el dinero también, porque no es gratis. Claro. Y luego también pensar en qué condiciones tú vas a hacer tu proceso si es que lo haces con pastilla. Algo que también decía la gente en su artículo, creo, era que, bueno, o sea, las mujeres finalmente intentan como resolver, y si no pueden acceder al medicamento, al protocolo ya más científico, o a una intervención médica por el precio o por la información, hay como un run run en la calle, ¿no? Entonces, por lo menos en Esmeraldas sí, no puedo dar cifras. Sí hay un grupo, me imagino, un poco representativo, ¿no? Porque esos fueron como los primeros relatos que yo escuché de adolescentes. De que puedes ir a tal lugar, a tal mercado, usted Esmeralda, usted sabe de qué hablo, y comprar, solo llegar y pedir, necesito abortar, y te dan el preparado, te dan la hierba, te dicen cómo tomarte, cómo hacer. Estas cosas igual se pueden encontrar en internet, ¿no? Pero es como si yo crecí en un lugar donde no tengo internet, comenzando por ahí, ¿cómo voy a intentar informarme yo sola? O también como hay tanta la religión, ¿no?, que influye tanto con el control
de los cuerpos de las personas con capacidad de abortar es como, si yo le pregunto a alguien y luego esta persona tiene ese estigma, me va a meter a mí también en la cabeza, y entonces por la culpa igual hay muchas mujeres que se frenan, ¿no? Como el miedo a contar, el miedo a pedir ayuda. Es complicado, es horrible. Creo justo esto también, que decían, es complejo. Y ¿sabes qué me hiciste pensar, Eli, cuando hablabas? Mi abuelita también es de Esmeraldas, ¿no? Y por obra y gracia de las ancestras, yo crecí con una mamá que no tenía estos estigmas. No es que abiertamente mi mamá me dijo, así abortas, ¿no? Pero yo sabía, en el momento que también me pongo a pensar, a ver, cuando me enteré del aborto, y siendo sincera, o sea, tú tuviste una ventaja grande en el colegio, yo en la universidad, y amigos, fue un hombre blanco. Literalmente el que me habló de derecho a decidir fue un hombre blanco, un profesor al que quiero mucho, ¿no? Pero bueno, es también lo que te decía, que también está transversalizado por el capitalismo. Y es eso, no, o al menos yo no he visto que se generen protocolos médicos apoyados en estas prácticas ancestrales que son más accesibles para las mujeres, para ayudarles a tener una mejor autogestión del aborto. Todos hablan de misoprostol o mifepristona, pero nadie te habla de ruda, de un tecito de ruda, de un preparadito de esto, nadie te habla de eso, ¿no? Y que si en realidad quisiéramos que el aborto tenga de nuevo enfoque interseccional, deberían también hacerse investigación sobre estas prácticas. Y de nuevo es colonial, el hecho de que no se averigüen las prácticas ancestrales de las mujeres afrodescendientes y de las mujeres indígenas para abortar, sobre todo de las afrodescendientes, tiene que ver con un enfoque colonial. ¿Por qué? Porque estas prácticas siempre han sido invalidadas, ¿no? Lo científico, lo creado por el hombre blanco en la academia, quien tiene acceso a la academia, quien tiene acceso a los laboratorios, eso sí sirve, entonces eso sí vamos a promover. Lo otro no, porque no, o sea, no. Y número dos, y creo que aquí es importante decir, es ilógico y paradójico, el racismo funciona así. Ojo, quien descubrió que el misoprostol servía para abortar fue una mujer negra. Entonces, que justo nosotras no tengamos acceso, ¿no les parece como medio raro? No lo sé, Rick. Sí, yo también me quedo pensando full como en... No me gusta mucho apelar al Estado, por eso digo el movimiento social. Pero es como una deuda de todos, de todas y todos. No, o sea, no, ni siquiera permitir, ¿no? Porque es eso, no es como que, ya pues anda, tú investiga. ¿Cómo? Si no sé qué significa eso. Ajá. Nos vamos a un corte, tenemos que hacer un corte, pero ya regresamos con la tercera parte de este interesante episodio. Retomamos este episodio y bueno, estábamos hablando un poco sobre las limitaciones, digamos, las barreras que se presentan para que las mujeres afrodescendientes puedan acceder al derecho a decidir, y Eli nos estaba hablando acerca como de este borramiento y nada también como del borramiento de las mujeres negras, considerando que fueron mujeres negras quienes, digamos, descubrieron, no sé si descubrieron es la palabra correcta, el misoprostol para acceder al aborto. Entonces ahí sí, yo estaba diciendo que no me gusta apelar al Estado. Con eso no quiero decir que no creo que sea responsabilidad, ¿no? Pero ¿qué le vamos a pedir al Estado? Como creo que además de las barreras que pone el Estado, también somos nosotras en las organizaciones sociales como quienes deberíamos de intentar, ya que se llenan tanto la boca hablando de aborto interseccional y que el feminismo interseccional, entonces es como, sí, sigan hablando de eso, pero hagan algo para contribuir a la comunidad afrodescendiente, o sea, y si no lo van a hacer, como que ya dejen de llenarse la boca con todas esas palabras que suenan bonitas. Pero finalmente son palabras vacías. Ya, eso no era lo que quería decir. Claro, porque más allá de eso... Yo quería decir que hay como... Claro, así funciona el sistema, ¿no? No le interesa que nosotras podamos acceder de ninguna manera, o sea, ni con la medicina ancestral, ni siquiera compartir, o sea, ni siquiera del boca a boca. O sea, para las mujeres, creo que mujeres, cuerpos feminizados, personas con capacidad de abortar, también está esta
como es lo que decíamos, ¿no? De la iglesia. Es como muy difícil en algunos círculos, ¿no? Hablar de aborto. Entonces hay como muchos mecanismos, dispositivos, no sé, para justamente evitar que las mujeres accedan. Y es más crudo cuando somos mujeres negras, afrodescendientes, las que queremos intentar ni siquiera acceder, sino como comenzar a hablar y recuperar, rescatar nuestras tradiciones. Claro, y bueno, yo quiero decir que más allá de eso, lo que suele suceder mucho, incluso dentro del feminismo sobre todo, hegemónico, es que cuando mujeres negras estamos planteando este tipo de situaciones, generalmente la respuesta es, pero háganlo ustedes, investiguen ustedes. Pero justo lo que planteamos es, ¿cómo? Si no hay acceso, si no se puede acceder a ciertas herramientas o tecnologías, ¿qué pasa con mujeres que no han sido alfabetizadas, que no han tenido la oportunidad de, digamos, acceder a educación y que siguen todavía en la lucha de poder acceder a vivienda, servicios básicos, ¿no? que constantemente viven explotadas, precarizadas, solo por el sistema de trabajo, sino por el sistema en general? Entonces, no solamente se trata de decir, hagan ustedes, investiguen ustedes, porque es un problema de ustedes, ¿no? Es un problema de la sociedad entera, de un Estado y sus instituciones. Y también lo que pedimos muchas veces es que se reconozca el trabajo que hacen las mujeres negras y afrodescendientes, que cuando vayan a sus foros y discusiones lo planteen así, que no borren la historia. O sea, el borramiento, el blanqueamiento de la historia es terrible. Entonces, mínimamente, ya, si no quieres aplicar tu enfoque interseccional del que tanto hablas, mínimamente di quién reconoce. Exacto, reconoce tú a la historia como planteada y cómo las mujeres negras afrodescendientes han participado de esa historia. A las blancas no les conviene. Claro. O sea, es algo que yo siempre voy a decir, lo siento si su fragilidad blanca se queda ofendida con lo que voy a decir a continuación, pero a las blancas, a las personas blancas y a las feministas hegemónicas blancas no les conviene dar crédito. No les conviene que se deje de blanquear la historia, porque si no se dan cuenta que sus aportes son o inexistentes o una mera copia de las cosas, de las creemos, de las teorías, de la epistemología que han desarrollado las mujeres racializadas, y no solo afrodescendientes, sino indígenas también. Lo siento. ¿Por qué? Porque las experiencias, la teoría, y aunque no lo quiera reconocer la academia, viene de una experiencia situada, y es lo que yo siempre digo. Entonces, si tú eres una mujer, una feminista blanca con privilegios, ¿cuál es tu experiencia situada? Para hablar de interseccionalidad, para decir que la interseccionalidad es tuya. ¿Cuál es la experiencia situada si no te cruza ninguna opresión? ¿Me explico? ¿Cómo hablas de eso? ¿Cómo teorizas? Entonces, no lo van a hacer, y eso es lo que siento, es duro, lo seguimos luchando, seguimos en resistencia. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque se quedan sin nada, se quedan sin una base, porque se quedan con sus teóricas hegemónicas blancas, que en este punto del momento, en este momento del feminismo, de la marea verde, ya están desactualizadas. Ya no es esa la conversación. Ya sabemos que las mujeres no somos un grupo homogéneo y entendemos que es heterogéneo. Entonces, como sus privilegios sí les nublan la empatía, sus privilegios sí les nublan el reconocimiento, pues simplemente sus privilegios también les nublan tener experiencias situadas que les permitan teorizar de los problemas sociales, solo se apropian. Siguen apropiándose, siguen tomando, siguen como la sororidad. Amigas, la sororidad no se llama sororidad, se llama sisterhood. Fue desarrollada por mujeres negras en Estados Unidos, mujeres negras racializadas, caribeñas, latinas en Estados Unidos. Entonces, díganle por su nombre. De nuevo, interseccionalidad no es un tipo de feminismo, no es un tipo de aborto, es un enfoque desarrollada por una mujer negra. Y ojo, esto es importante decir, la interseccionalidad no solo está desarrollada, porque eso también pasa en el feminismo, se reconoce a las mujeres negras, pero se reconoce a las mujeres negras del norte global. Las mujeres negras del sur global estamos ahí como inexistentes. No, aquí también se habla de interseccionalidad antes de que lo plantee Kimberly Crenshaw en Estados Unidos, solo que no le deseamos interseccionalidad. Entonces, ojo con eso. Si vamos a subirnos a la ola feminista que está ahorita, que es la ola feminista decolonial, descolonial y antirracista generada por mujeres negras del sur global, denle sus créditos. Porque las mujeres negras del sur global sí estamos transversalizadas.
por eso de lo que habla la teoría situada. Su feminismo blanco, Nosotras sí. no. Su experiencia como mujeres, no. Y lo siento, de nuevo, aunque se ofendan, su experiencia como mujeres blancas hegemónicas jamás les va a permitir teorizar de lo que nosotros teorizamos. Porque para teorizar eso nosotros lo experimentamos, y lo experimentamos a diario con hambre, como lo decían las compañeras, con falta de acceso a servicios básicos, con el racismo respirándonos en la nuca, Todo el Todo el tiempo. con tiempo. todo el sistema oprimiente. Todo el tiempo, exactamente. Sí, y aquí también vemos, si bien es cierto, él decía que no quería como apelar mucho al Estado, Porque aunque no es espero nada. responsable, aunque Claro. es responsable y debe repararnos. Claro, sí, eso estaba pensando mientras hablaba la Nao. Es como, ya sí, teoricen lo que quieran, miéntanse lo que quieran, miéntanos lo que quieran. Obviamente no les creemos, ¿no? Pero es como, siento que es muy difícil para la gente blanca. Yo siento personalmente que es imposible, así como más empatía que tengas, chévere. Pero siento que se les dificulta mucho reconocer todos los aportes que ha hecho la comunidad negra, afrodescendiente, en todos los ámbitos de la vida. O sea, justo Exacto. lo del misoprostol. También, yo, mientras decías eso, yo pensaba en este caso de la, no sé cómo se llama, ay, si disculpitas, debo el nombre. Creo que es Henrietta Lacks, la primera mujer negra de la que obtuvieron células que se clonaron y que es la célula que se utilizó para descubrir, experimentar con un montón de medicinas. Y es como, ¿a quién le debes tus medicinas? No es nomás a ese doctorcito blanco apropiado. Claro, porque además, justo como esta herencia colonial y desde la medicina también, mucho, no solo por el tema del medicamento para abortar, sino la medicina en general ha sido bastante racista, ¿no? Y ha usado el cuerpo de personas De manera afrodescendientes. pero cruel. Así Exacto, como- totalmente cruel. Y claro, luego viene ¿no? Como el hombre blanco, la colonización, y es genocida. como borra totalmente que hay otras prácticas en la medicina. O sea, la práctica Se apropia. ancestral de la medicina, y es como, no, eso no funciona, no existe. Escuchaba a un médico anteriormente que o sea, criminalizaba a las parteras. Por favor. O sea, una criminalización a las parteras, como, no vayan de las parteras. Por poco dijo que las parteras no conocían lo que estaban haciendo, que podían matar a tu bebé dentro de la barriga. Oigan, toda la vida, las mujeres, nuestras ancestras, con partera todo el tiempo. Mi bisabuela era partera. O sea, el parto que tuvo mi madre en mí fue por mi bisabuela, porque era una partera y lo pudo hacer. Es que es, de nuevo, no hacen, hay algo en la investigación que se llama hacer un epoche, o eso aprendí yo en la universidad, que era como reconocer todas estas barreras de estigma que tú ya tienes cargado. Entonces creo que la gente blanca, en su mayoría las personas blancas y blancos mestizos tampoco, no hacen un epoche y dicen, yo también soy racista, yo también tengo estas ideas de estigma, porque para mí el no reconocimiento de los aportes de las poblaciones afrodescendientes viene desde el estigma de creer que nosotros no somos capaces de producir eso. ¿Por qué? Porque siguen teniendo en sí de este imaginario de que las personas negras solo servimos para determinadas cosas, ¿no? Claro. Los deportes, la cocina, el cuidado y Bailar. estas cosas de servicios, Bailar. la cultura, El pero no entretenimiento. creen que hacemos ciencia, que hacemos investigación, pero aquí es importante recordar, amigos, Egipto es la cuna de la humanidad, y para los que no sabían o creen que África solo es un país, Egipto está en África. Quienes trajimos los sistemas de agricultura y los generamos o potenciamos, los que ya tenían aquí las comunidades indígenas, son las personas afrodescendientes. Amigos, los indígenas, las personas indígenas originarias de América y las personas en África ya tenían contacto antes de la Sí. colonización. Totalmente. No estábamos desconectados, simplemente no teníamos esta visión genocida que trajo el hombre blanco. Entonces, yo sí creo que es eso. Ellos no saben hacer este poche y reconocer que creen que nosotros solo estamos encasillados para determinadas cosas. Y como no reconocen que piensen en eso, no son capaces de reconocer que nosotros también estamos en la ciencia, nosotros también estamos en la producción de contenido académico. Aquí estoy sentada con grandes académicas negras que generan conocimiento. Entonces, ¿cómo eso no? De nuevo, apropio. Apropio, me apropio. Me apropio, Apropio, me apropio. Esa es la dinámica blanca para mí. Esto me gusta, me apropio. Las tresitas
me apropio, el misoprostol me apropio, la sororidad me apropio, la interseccionalidad me apropio, pero ni siquiera hago conciencia de qué es interseccionalidad, para qué hacen las trenzas, para qué el misoprostol. Claro, y luego se les hace más fácil decir, ustedes son más racistas que nosotros. Qué violenta, qué agresiva. Sí, pero bueno, cosas que seguiremos discutiendo en próximos episodios, no se pierdan porque es bastante interesante. Así que ya nos vamos a un corte para entrar ya a la última parte de este interesante episodio. Ya estamos de vuelta en esta última parte de este interesante episodio sobre el derecho a decidir. Y considerando que estamos con dos personas que han trabajado mucho en relación a esta temática, quisiera que nos cuenten también a la audiencia que nos ve y nos escucha sobre organizaciones o iniciativas específicas que trabajan en la promoción de salud sexual y reproductiva y el derecho al aborto en comunidades afrodescendientes. ¿Vas o voy? No hay. En Ecuador no hay. En específico de Ajá, para mujeres afrodescendientes o población afrodescendiente con capacidad de gestar. Sí, no hay. Bueno, nosotras. Sí, la movida es la primera. Soporta. Sí, suscríbanse. No, pero bueno, más allá, digamos, como de manera general, ajá, como para todas, digamos, mujeres en la amplitud de la diversidad y personas con capacidad de gestar. Bueno, acompañamiento en aborto con medicamentos, está las madres, de ahí como que más en el tema legal, Surcuna, de ahí en Colombia están también las parceras. En Colombia también están para acceso a información, sobre todo para jóvenes. Somos Jacarandas en Instagram. Está también Causa Justa por el Aborto. Otra organización grande que no solo cubre información, acceso también, es IPAS Latinoamérica y el Caribe. Esas creo, sí. Y en Ecuador creo que también es importante decir que está Fundación Desafío. Habla temas sobre derechos sexuales y reproductivos y acceso al derecho a decidir. Y de nuevo, si quieren que se hable desde una perspectiva negra con enfoque interseccional, sigan a la movida antirracista y también a palabras negras, porque creo que ambos proyectos se complementan. Como decíamos al inicio, hablar de derecho a decidir en comunidades afrodescendientes no solo es hablar de derecho a decidir, también es hablar de pobreza, falta de acceso a justicia, a salud, a educación. Claro, es interesante estas, digamos, organizaciones o iniciativas que acaban de darnos y mencionarnos, así que ya saben, pueden encontrar en redes sociales, en páginas web, y también recordar que esta es información no pagada, no les estamos, no nos están pagando por dar esta información, pero bueno, aquí democratizamos la información, así que ya lo estamos mencionando. Y también, digamos, de recursos o apoyos que estén disponibles para también mujeres, personas con capacidad de gestar, que enfrentan, digamos, como problemas justo para acceder al aborto o acceder a este derecho, que puedan darnos como recursos tecnológicos, redes de acompañamiento, qué hacer, por ejemplo, las mujeres migrantes, qué pueden hacer, a dónde pueden acudir. Sí, no nos han pagado para esto, pero debo hablar de IPAS Latinoamérica y el Caribe porque es la más cercana y la que más conozco, que ha desarrollado como recursos en innovación tecnológica de comunicación. Primero decir que estos recursos necesitas tener acceso a internet, están en internet, y creo que el más importante es el mapa interactivo de aborto en Latinoamérica. Es un mapa interactivo en el que entras, seleccionas tu país y automáticamente te salen las causales, si está prohibido o no está prohibido, cuáles son las organizaciones, está la información por países en Latinoamérica. Y creo que hay otros recursos como el chat de aborto con Sofía. Es un chat de aborto en el que tú puedes entrar y dejar tus preguntas sobre aborto. Toda la información es verídica y además este chat es anónimo. Las preguntas no guardan tu información. Y por último, que tú justo lo mencionabas, Michelle, hoy IPAS la que está lanzando su chat de aborto para mujeres migrantes, entonces también lo pueden encontrar. Su nombre es Te Acompaño. Toda esta información la encuentran en las redes de IPAS LAC.
Y como buenas amigas en la movida feminista, les dejaremos algunos de estos recursos para que en la movida antirracista... Espera. No se ría. Voy a regrabar para cortar. Y como buenas amigas en la movida antirracista, les dejaremos estos recursos para que puedan acceder desde el link de la bio. Sí, así que ya saben, estén atentos a las redes sociales de la movida antirracista y también de Palabras Negras, donde les estaremos dando toda esta información para que puedan acceder. Y ahora, antes de concluir como este interesante podcast, que de verdad nos quedaremos aquí hablando 1000 horas acerca de esto, si quisieran dar, o sea, un último comentario, un mensaje en relación a todo lo que hemos conversado aquí, para las mujeres, personas gestantes que nos escuchan, para las adolescentes y también para las niñas que nos ven, porque sí, nuestros podcasts también han llegado a niños, niñas y adolescentes, así que... Antes que nada, vean este episodio con supervisión de adultos, luego no queremos que anden diciendo que nosotros les incitamos a asesinar. Al final del episodio, disclaimer. No sé, yo creo que lo que decía la Nau, como que sí es súper importante fomentar el pensamiento crítico, cuestionarse, ya dejar... Primero dije que no quiero atacar a la iglesia, pero ahora sí voy a dejar decir, como dejar de lado todo el estigma, ¿no? Porque no, científicamente comprobado, no hay repercusiones en la salud mental por realizar una interrupción de un embarazo. Entonces, creo que ese es como que el argumento de que más se jalan o de que vas a quedar estéril y no vas a poder tener hijos en el futuro. Eso, como que informarse siempre, intentar no repetir, no reforzar, no penalizar, criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de abortar que están junto a nosotros, porque puede ser que alguien quiera interrumpir su embarazo y no pueda contarnos primero. Eso. Bueno, creo que mi mensaje se alinea mucho a lo que dice la Eli. Yo sobre todo a las mujeres y personas con capacidad de gestar les impulso a hablar sobre estas temáticas sin estigmatizar, como dijo la Eli, porque recuerden que nosotras somos, como decía la Mish, una fuente de información para nuestras familiares o niñas o adolescentes cercanas, y qué turro que ellas crean que no pueden decidir sobre sus cuerpos o sobre sus planes de vida, porque hay algo que yo siempre digo, aunque a la gente no le gusta: los hombres abortan todo el tiempo. Los hombres tienen hijos y abortan todo el tiempo. Nadie los cuestiona. Y nadie los cuestiona, nadie los estigmatiza cuando deciden abandonar a sus criaturas. Están abortando desde mi punto de vista, y pues nosotras también tendríamos que tener el derecho de poder influir de manera directa sobre nuestros planes de vida y poder decidir si queremos maternar o no, en condiciones seguras. Dignas. ¿Por qué? Porque, como dijo la Eli, no hay ningún inconveniente cuando nosotras ejercemos nuestro derecho a decidir en condiciones dignas y seguras. Sí hay inconvenientes cuando ejercemos nuestro derecho a decidir cuando no tenemos estas condiciones, y es lo que pasa ahorita, que cuando el aborto está criminalizado, está penalizado, las mujeres igual abortan, igual abortamos, pero y es mejor abortar en condiciones dignas a en condiciones precarizadas. Eso. Claro, porque eso de creer, digamos que si no se legaliza, las mujeres dejan de abortar, eso no pasa. Es como simplemente esconder como el problema. Es como cuando barres y dejas la basura bajo la alfombra, o sea, la basura sigue ahí, pero tapada. Entonces, creo que fue una muy mala referencia. Sí, exacto. No soy muy buena con eso. Pero al final a lo que me refiero es que no va a dejar de pasar porque se siga penalizando. Entonces el camino es la despenalización, el dejar que seamos nosotras quienes decidamos por nuestros cuerpos y sobre nuestros planes de vida. Entonces eso, agradecerles muchísimo por escuchar, por ver este podcast. No se olviden de seguirnos en redes sociales, de activar la campanita, de suscribirse porque tendremos más episodios. Bueno, recordarles una vez más que este fue un episodio especial por el 28S, el Día de Acción Global por el Derecho a Decidir.
Y ahora vamos a, ya para cerrar, aquí en este podcast tenemos algo que se llama la pregunta fantasma. Entonces, cada persona que viene a este podcast deja una pregunta para el siguiente invitado, invitada. Así que el podcast pasado, la niña Lois nos dejó una pregunta Bella. sobre cuál es su comida favorita con ver. Difícil. Para mí, difícil. Me encanta el ver difícil. No sé, el corviche Ay, qué rico. y el tamal. Uy, sí, me encanta. Los corviches, pero con ensalada de col y mayonesa. Sí, Sí, me bien encanta. hecho. Nada que Exacto. aquí a la Mish le gusta el corviche de chancho. Ay, sí, me Fuertes encanta. declaraciones. No, tienen que probarlo, si no lo han probado, Yo tienen no que puedo probarlo. decir nada porque yo como corviche de atún, así que... ¿Ve? El de chancho, tienen que probar el de Me chancho. retiro. Es riquísimo. Es riquísimo. Bueno, y ahora las invito a dejar una pregunta para nuestro siguiente invitado, invitada, que todavía no sabemos quién será, así que lancen su pregunta. Bueno, ya pensamos en una pregunta para que nos soporten. Era, ¿por qué crees que el aborto no es legal? O sea, ¿cómo así? ¿Por qué no? Ya con todo lo que ya escucharon en el episodio de hoy, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿cuál es la razón que parece todavía ser suficiente para que no sea legal el aborto? Ok. Eso. Y recordarles que el aborto es negro, negro y negro. Totalmente. Y vayan a leer el artículo de nuestra amiga y compañera Génesis Anongonó. El aborto fue y es y será afrodescendiente. Así lo encuentran en la web, ya saben. Muchísimas gracias. Gracias también por aceptar la invitación. Un gusto No les tener- quedaba de Obligada otra. que está. Gracias. Y ya nos estaremos viendo en un próximo episodio. Chao. Chao. Baroye, Baroye, Shula.